Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos el desafío de convertirse en un estratega de comunicación. Y para profundizar sobre el tema de hoy nos encontramos en el estudio con Harold Varela Hernández. Él es especialista en finanzas corporativas de la Universidad San Buenaventura, de formación inicial contador público y además tiene una especialización en mercadeo. Su larga trayectoria le ha permitido convertirse en uno de los más destacados consultores en el área de comunicación. Bienvenido, doctor Varela. Muchas gracias por la invitación y muy satisfecho de estar en esta que fue la universidad donde hice mi primera carrera profesional. Como contador público santiaguino. Así es. Bienvenido a su casa. Muchas gracias. Así es que para dar inicio a nuestro programa los invito a que veamos la nota editorial. Muchas personas y organizaciones investigan constantemente acerca de los factores claves del éxito empresarial. Sin duda, una de las tendencias más interesantes es valorar la riqueza de la comunicación. Sin comunicación adecuada, no se conocerá el hacia dónde va una organización y qué ha venido logrando, lo que significa que una comunicación acertada puede contribuir de manera significativa a la integración de la empresa y su desarrollo. Comunicar y dirigir son dos actividades interrelacionadas tanto en la dimensión interpersonal como en el campo de los negocios. Con frecuencia, se focaliza la atención en uno solo de los dos elementos. Algunos destacan la importancia de la dirección sin valorar lo suficiente la dimensión comunicativa, y otros creen que la comunicación está muy distante de los problemas estratégicos del negocio. En algunas organizaciones, las áreas encargadas de la comunicación tratan solo aspectos especializados o específicos bajo la idea de usarla como herramientas de apoyo. Por fortuna, hay una creciente tendencia en la que muchas empresas comienzan a entender la relación directa entre comunicación y desarrollo del negocio a través de la idea de comunicación estratégica. Bueno, doctor Varela, como veíamos en la nota inicial, hay un planteamiento allí alrededor de lo que significa reconocer la importancia de la comunicación en el desarrollo de una organización. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que usted nos contara brevemente su trayectoria, porque es muy interesante. Usted viene de una formación que está más por el lado de las ciencias económicas, pero termina haciendo un trabajo muy interesante de articulación con el campo de la comunicación, y eso se ha visto reflejado en toda la trayectoria profesional que usted tiene. Sí, luego de ver en 6 ocasiones el video de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, se me ha quedado grabado un mensaje muy importante, y es que uno en la vida a veces no sabe en el momento para qué le sirven las cosas hacia adelante. Yo estudié contaduría y administración en esta universidad, pero por fuerzas de la necesidad laboral empecé a trabajar en áreas comerciales. Desarrollé habilidades en el área de ventas y luego creí que era importante complementar esa formación académica, profesional, con el mercadeo. Me hice especialista en mercadeo, de los primeros especialistas de mercadeo que hubo en Cali a través de AFIT. Y luego, también por estas fuerzas del destino, un jefe me dijo: yo quiero que usted se haga gerente de comunicación de esta compañía. Y me entregó la responsabilidad de las ventas, el mercadeo y la comunicación. Y yo empecé a encontrar unos hilos conductores comunes a las 3 áreas del conocimiento. Lo de las ventas me ayudó muchísimo para entender la comunicación. En las ventas uno satisface necesidades, identifica oportunidades. En el mercadeo encuentra alternativas para responder necesidades, y en la comunicación encuentra elementos, herramientas y pensamientos para satisfacer plenamente las necesidades humanas. En ese orden de ideas, tuve en los últimos 5 o 6 años la posibilidad de desarrollar todo ese bagaje, interesante bagaje, en el ámbito internacional, en una compañía multinacional española que tenía operación en 14 países del mundo. Que tiene que ver con todo ese papel que desempeñó usted como gerente corporativo de Fenosa. Así es. Digamos que esa fue una responsabilidad muy interesante, me permitió ampliar mi marco mental respecto
de las visiones diferentes que hay en los países respecto de la comunicación, del papel que le dan, del valor que le dan a la comunicación, pero también de entender cómo una compañía multinacional tiene la obligación de entender para adaptar las políticas comunicacionales, ¿sí? Y ese era mi gran papel, cómo sin salirnos del marco de la política general desde España, nosotros íbamos llegando a Egipto, a Moldavia, a México, a Nicaragua, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, de manera que hubiera una coherencia general, una consistencia en los mensajes sin perder la regionalidad y sin perder el acercamiento con las sociedades locales. ¿Cómo entender esto de que el desafío de volverse un estratega de comunicación? Creo que con el paso del tiempo uno va entendiendo el poder que tiene la comunicación. Yo siempre he manifestado que el estratega de comunicación es un administrador de expectativas, ¿sí? Y por otro lado es un gran gestor de los egos. La comunicación empieza siendo algo marginal para los directivos en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Contraten a una niña para que nos haga las cartas para el presidente de la República, o consigan una virreina o reina para que nos haga lobby y protocolo, ¿ok? Bien. Cuando ese dirigente empieza a entender de manos de un estratega de comunicación que el tema no es maquillar las cosas, que el tema no es solamente, digámoslo, de imagen, sino que tiene contenido y le empieza a dar valor al mensaje, ese dirigente empieza a hacer fila en la lista de la comunicación. Y luego no hay quien lo baje de allí. Yo viví 6 o 7 experiencias con presidentes de compañías que empezaron siempre diciendo, a mí me gusta que la comunicación se haga así y así. Ok, bien, listo, esa es su instrucción. Y de a poco uno va mostrándoles el camino de que la comunicación no es solamente hacer y hacer, que la comunicación tiene un papel muy importante en el pensar y que en el modelo de planeación estratégica que tenga la compañía, o más bien en el modelo de la estrategia de la compañía, la comunicación es tan importante como el área comercial, y es tan importante como el área de la informática, y es tan importante como el área financiera. Al final, ¿qué termina sucediendo? Y por eso hablaba de los egos. El primer dirigente de la compañía termina siendo el abanderado de la comunicación. Yo creo que allí se consolida la posición de un estratega de comunicación. Cuando uno sea capaz de posicionar en la mente del primer dirigente de la organización la comunicación, ahí... Vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Volvemos a Cali Hoy Entrevista. Hoy estamos abordando el tema del desafío de convertirse en un estratega de comunicación. Doctor Varela, ¿cuáles son las características que uno le puede atribuir a un buen estratega de comunicación? O ese perfil. Ok. Yo creo que lo primero que uno tiene que entender es cuál es su papel. No solamente en la empresa, sino en la sociedad, ¿sí? Las empresas toda la vida han sido unos actores vivos del desarrollo y del progreso de las sociedades. Pero cada vez más, por múltiples razones, entre ellas el advenimiento o digamos el empoderamiento que nos está dando la tecnología, las empresas están mucho más cerca de lo que piensan de la gente, ¿sí? Están más en la mira de la gente, están más expuestos a la evaluación permanente de la gente. Pues bien, digamos que si uno entiende eso, ahí hay un principio de éxito. A partir de ese momento, dialogar permanentemente con los grupos de interés se vuelve una necesidad para una estratega de comunicación. Es la única manera de listar las expectativas. Esas expectativas, luego viene un proceso muy interesante comunicacional, que es tratar de hacer conjunción de unas expectativas de grupos de interés con las necesidades y expectativas de la compañía. ¿Sí? Uno no puede perder de vista eso. Y en ese proceso de conjunción aparece la mente del hombre de comunicación
que es capaz de identificar qué necesita el Señor, qué necesitamos nosotros, qué instrumentos tengo para que la comunicación a través del mensaje, ¿sí?, se vuelva el vínculo. La comunicación es el vínculo, y al final cómo somos capaces de medir los resultados entre los dos. Yo diría que ahí hay buena parte del éxito. Hay otro elemento importante, y es que uno se debe convertir en un líder interno. ¿Por qué el liderazgo interno? Porque de un lado uno debe ser un captador de información que pueda contribuir en la construcción de reputación empresarial, por ejemplo. Y del otro lado, uno tiene que entender que la comunicación la debe licenciar al interior de la organización. Es muy difícil que un gerente de comunicación en una empresa grande sea capaz de manejar la comunicación en sí. De pronto la puede orientar, pero no la puede manejar. Entonces, franquiciar la comunicación a mí me parece una herramienta muy importante para una estrategia de comunicación. Hay un punto, digamos, interesante que trasciende la mera idea del uso de los medios y tiene que ver con un atributo, un valor que se le da hoy una importancia mayor que hasta hace algunos años, y es el tema de la reputación y la responsabilidad social, que muchas veces están precisamente amarrados al tema de lo comunicativo y con lo misional, pues, que usted mencionaba. ¿Cómo se da, digamos, esto? Sobre todo porque usted ha tenido experiencia específicamente ya en lo que tiene que ver con responsabilidad social y reputación corporativa. Sí, yo diría que comunicación, responsabilidad social y reputación no se tienen que pensar, sí tienen que estar juntos. O sea, comunicación y responsabilidad social tienen que estar juntos. Ajá. Reputación es un producto, es un resultado, es algo para lo cual trabajan responsabilidad social y comunicación. La responsabilidad social legitima las empresas cuando se hace bien. Cuando, digamos, se considera un instrumento más de la publicidad, se tienen otros resultados. Pero en el sentido puro de la concepción de la responsabilidad social, es claro que ese es casi hoy el único instrumento que legitima a las empresas. La publicidad ha perdido fuerza para validar a las compañías, porque el consumidor se ha dado cuenta, en la medida en que está más informado, que hay demasiado engaño a veces en la publicidad y que hay un interés clarísimo de intervenir en las decisiones de las personas. La comunicación, que ha ganado mucha fuerza como constructor de opinión pública para contribuir a la reputación empresarial, se está volviendo y se va a volver una herramienta manejada por todo el mundo. Las redes sociales hoy construyen líneas reputacionales, a veces falsas. Lo único que queda es la legitimidad en manos de la responsabilidad social, porque ahí todavía no han permeado, digámoslo así, los mecanismos de la comunicación vía redes sociales, ni ha permeado la publicidad. Quien la entiende pura y dura, quien entiende que la responsabilidad social tiene que ver con el gobierno corporativo, tiene que ver con la construcción y desarrollo de valores organizacionales, tiene que ver con la lealtad, la transparencia, la responsabilidad, tiene que ver con el ordenamiento interno, tiene que ver con el manejo responsable de los seres humanos que trabajan para las empresas, tiene que ver con la necesidad de integrar los propósitos con los proveedores, tiene que ver con que el desarrollo de los productos tengan un beneficio real para los seres humanos y posteriormente un impacto en el medioambiental que no sea tan dramático como en algunos casos, como he dicho, que sea mitigante, ¿sí? Bueno, si las empresas entienden la responsabilidad social ahí, hay una fuente inagotable de construcción reputacional. No es la única, pero sí es muy importante. Y eso necesariamente obliga a entender que la comunicación no es solamente para afuera, sino que de lo que usted acaba de explicar, es muy importante el ambiente interno de la organización también como una clave de éxito. Doctora, nunca entendí cómo una compañía puede decir afuera cosas que no siente adentro. Exacto. Digamos que el corazón de la imagen externa está en la gente. Yo no tengo duda de eso. De hecho, el trabajo que hacemos en consultoría hoy día para la comunicación interna siempre está amarrado a la política de gestión de recursos humanos en las organizaciones.
De resto, yo creo que es arar en el desierto, es un desgaste inoficioso de las marcas hacia afuera y digamos que resulta siendo irresponsable desde mi punto de vista frente a la sociedad. Usted en su trayectoria ha tenido oportunidad de trabajar y tener contacto con muchas personas que trabajan en el área de comunicación, muchas unidades que son responsables de esta área. ¿Cuál cree usted que son las dificultades o las debilidades más frecuentes que encuentra que no hacen tan fácil ese trabajo de la comunicación estratégica en una organización? Yo creo que la gran ausencia que uno percibe en el estudiante, en el profesional de la comunicación, es su capacidad de ser estratega, precisamente. Uno ve gente muy bien formada en la parte instrumental, uno ve personas que entienden bien de los medios, uno ve profesionales que en muchos casos manejan bien el concepto del mensaje, pero ve también que adolecen de la capacidad de entender el papel de la comunicación en la organización, ¿sí? Y yo creo que aquí hago un llamado respetuoso a las facultades de comunicación, lo he dicho en todas las universidades donde he estado, que me parece que tienen que revisar el pensum seguramente, de manera que el estudiante se exija en entender estrategia, la palabra estrategia, el concepto de la estrategia. Luego, cómo la estrategia se vuelve, digamos, un instrumento de desarrollo y de crecimiento para las compañías. Y luego, cómo la comunicación se hace estratégica para las organizaciones, ¿sí? El día que las empresas, que las universidades logren mejorar el perfil del profesional, entendiendo que esta es una carrera joven todavía en Colombia, pero el día que eso se entienda, seguramente el valor del profesional de la comunicación va a crecer en todos los aspectos, en el profesional puro y duro, en el económico y salarial. Le van a reconocer como le reconocen a un gerente de ventas, por ejemplo, ¿sí? En una organización. Y luego, el gran beneficiado de todo esto es el común de la sociedad, porque en la medida en que las organizaciones le den el crédito debido a la comunicación, van a tener muchas más posibilidades de relacionarse empresa y sociedad. Bueno, vamos a un breve corte y ya regresamos. Estamos en Cali Hoy Entrevista. Hoy estamos abordando el tema acerca del desafío de ser una estratega de comunicación. Doctor Varela, usted tiene un planteamiento muy interesante con respecto a que ser un estratega es un camino de formación y de dedicación. ¿Qué significa eso? Porque esto no es una fórmula. Uno no puede decir, no, esto más esto igual a esto. Y usted tiene ese planteamiento y lo ha hecho parte, digamos, en toda su trayectoria ha sido parte del aprendizaje. Háblenos un poco del tema. Doctora, siempre tengo sueños, toda la vida he tenido sueños, ¿sí? Y digamos que he intentado siempre alcanzarlos. No he tenido muchos obstáculos, pero no me han sido difíciles de superar, ¿sí? Pero hay un elemento que yo considero muy importante para uno poder ir construyendo esa posición estratégica, los jefes, ¿sí? El valor que yo le doy al jefe ha sido, bueno, siempre fue muy importante. ¿Por qué? Porque entendía yo la necesidad de comprenderlo a él, entendía yo la necesidad de que el protagonista en todos los casos era él y no yo. Y que si él era protagonista, la comunicación era protagonista, ¿sí? Luego entendí que uno se tenía que preparar todos los días y que así fuera que repitiera por tercera o cuarta vez un mismo seminario, uno siempre aprende algo de un seminario, siempre. Supongamos que no se aprenda algo, no creo, supongamos que no, uno siempre refresca algo y conecta ese algo que hoy está refrescando o aprendiendo con lo que ha venido haciendo. E intenta mejorar, ¿sí? Intenta mejorar.
Digo que intenta porque digamos que en el intento está el placer, el disfrute, que es otra de las condiciones que yo he tenido profesionalmente para sentirme satisfecho con lo que hago y no con lo que me pagan, ¿sí? Yo disfruto mucho lo que hago. Luego, si me lo pagan bien, regular o mal, la verdad no me ha importado mucho, ese no ha sido mi principal preocupación. Entonces, bueno, y lo otro es armar un buen equipo. Es imposible que haya un líder bueno si no tiene un equipo mejor, ¿sí? Y el sentir uno que en el equipo está la persona que uno lo puede sustituir en 4, 5, 6 años y asumir una responsabilidad frente a la formación de esa gente resulta un aliciente enorme. En mi vida profesional siempre lo fue. ¿Puede suceder lo contrario, que el equipo sea, digamos, mucho más cualificado y haya que orientar un poco a quien está direccionando, o ese tipo de cosas? Si tú has tenido oportunidad de definir tu equipo de trabajo, yo creo que uno lo arma como se arma un equipo, como se arma un equipo de fútbol. Tú necesitas un marcador de punta bueno, un buen volante armado, un buen Falcao, un gran arquero. O sea, uno tiene que ir ensamblando el equipo, no por llenar vacantes. Uno tiene un buen equipo. Uno tiene que ir viendo si el equipo es multidisciplinario, cómo hago yo para tener una persona buena en redes, una persona muy buena en desarrollo de contenidos, una persona muy buena en medios convencionales, y así va uno confeccionando el equipo, ¿sí? Es muy posible que haya organizaciones donde el nivel del equipo de pronto supere la capacidad del jefe, pero tiene que haber una razón para que ese sea el jefe, ¿sí? Tiene que haber una razón, o es política, o es profesional, o es de otro tipo, pero en el fondo, digamos, hablando desde arriba, desde el jefe, su gran habilidad está en que esos que son mejores o similares a él en condición sean capaces de trabajar por un mismo propósito. Para mí ahí está el éxito, saber cohesionar un buen equipo. Tener clara la estrategia. Tener clara la estrategia y saber cómo cada persona es una palanca importante para que la estrategia funcione. Usted ha tenido experiencia tanto en compañías multinacionales como en compañías nacionales y en su propia compañía como tal. ¿Hay diferencias en la forma como se piensa un estratega de comunicación dependiendo del tipo de organización? Totalmente, totalmente. Los estrategas de comunicación, y eso me parece que es lo correcto, se deben a las culturas organizacionales. Pero también el estratega de comunicación es un factor preponderante en la construcción de esa cultura, porque la comunicación es el único componente de la cultura organizacional que es transversal. Los demás todos son particulares, individuales. El único que los atraviesa a todos es la comunicación. Entonces, evidentemente, cada estratega de comunicación se debe a su organización, pero en el fondo, digamos que la condición del estratega sí tiene cosas muy similares, así sean de empresas distintas. ¿Cómo qué aspectos? ¿En qué aspectos se diferencia y en qué cosas son similares? Okay, similar, en que la comunicación hay que ponerla al lado del directivo. Yo tuve esa feliz ocasión de que siempre dependí del presidente de la organización o del gerente. Eso te da un valor interno muy importante y te da la posibilidad esa idea de la mano derecha. Todos los días yo despachaba con los presidentes, por teléfono o en persona, pero todos los días. Y yo todos los días estaba midiendo el que estaba pensando, ¿sí? Y él sabía lo que yo estaba pensando. Digamos que ese intercambio de información para mí es importante y debería ser un factor común en todos los estrategas de comunicación. ¿En qué cambiamos? En la comprensión del entorno de cada negocio. Cada negocio tiene aspectos regulatorios que lo identifican, cada negocio tiene diferentes maneras de distribuir productos o servicios, cada negocio tiene incidencia diferente de sus accionistas. Los accionistas juegan un papel muy importante en las líneas de actuación de las organizaciones. Y obviamente que el estratega se tiene que ir ajustando y acomodando. Nosotros ahora en el campo de la consultoría sí que aprendemos, porque cada empresa es un mundo distinto. Y lo que tú creíste que funcionó bien donde un cliente, es muy posible que en el otro no lo sea, porque no hay ambiente. Es como cuando tú siembras una planta.
A ti te florece la planta mientras haya una buena tierra, mientras haya agua, mientras haya alguien que lo abone. De resto, la planta se te puede marchitar. Con la comunicación pasa lo mismo. Bueno, pues con esta conclusión queremos darle agradecimiento, doctor Varela, por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Esperamos volver a compartir con usted. Con mucho gusto, muy amable y gracias por la oportunidad. Saludos a los televidentes. Claro que sí. Y a ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Por lo pronto yo los dejo con información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es transformación y buen gobierno. La Universidad Santiago de Cali se transforma. Con un proceso de cambio profundo se inauguró la sala de profesores por el rector Carlos Andrés Pérez Galindo en compañía del vicerrector Arturo Arena y el gerente administrativo Humberto Salazar. La Universidad Santiago de Cali viene un proceso de transformación a todo nivel, todo encaminado al fortalecimiento y la excelencia académica. Eso involucra apostarle no solo a espacios de laboratorio, a la contratación de profesores con los más altos niveles, a nivel investigativo y a nivel de docencia, sino también espacios de bienestar, no solo para estudiantes egresados, sino también para su cuerpo profesoral. Por eso en los próximos días estaremos inaugurando lo que corresponde al Centro Cultural y Deportivo de Palmira, la remodelación total de la parte estudio de la universidad, donde alberga profesores extranjeros y estudiantes de otros países. Igualmente el Centro de Acondicionamiento Físico. Y hoy tenemos el gusto de estar inaugurando nuestra sala de profesores muy bien dotada para la comodidad y también el ejercicio de algunas funciones anexas a esta bella labor que es la docencia. Gracias a la estrategia de recuperación institucional santiaguina que ha desarrollado la gerencia administrativa durante estos últimos 3 años con el proyecto de transformación y buen gobierno, se ha venido presentando en la Universidad Santiago de Cali varios cambios desde lo financiero, lo académico, lo administrativo y desde la infraestructura. La nueva administración lógicamente ha permitido que la universidad surja, como se dice, como el ave fénix de las cenizas, porque estábamos bastante preocupados y lógicamente ya ahora todo se ve y sería el colmo no decir que todo ha cambiado. Con una inversión aproximadamente en 60 millones se remodeló este nuevo espacio dedicado a los docentes que ejercen un buen labor para que tengan un sitio de descanso y de esa manera intercambien conocimientos con sus colegas. Me parece un sitio espectacular para que los docentes puedan interactuar con los compañeros. Una casa pues, de estudio con este sitio es importante ya que podemos llegar, descansar. Es un logro más obtenido para esta nueva administración que se ha destacado por cumplir con un plan trazado, ejecutando con todas las funciones educativas con base a una política de austeridad en el gasto y control en cada proceso, con ello realizando inversiones para la mejora de los medios educativos.